que el mensaje de esta mañana, de este día, sea como óleo sobre nuestras cabezas, como esa unción que necesitamos para vivir y para enfrentar cada día que el Señor nos permita sobre esta tierra. Así que vamos a la palabra del Señor en esta ocasión, en Génesis capítulo 9. Les invito a que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 9, versículo 18 al 29. Vamos a estar reflexionando sobre esta historia que se encuentra en el Antiguo Testamento y que con la ayuda del Señor podremos tomar y apropiarnos de esta palabra y una vez más poder encontrar en ella vida, porque es el propósito de Dios. Cuando el Señor nos llama a venir a su presencia, es para infundirnos vida. Así que en eso confiamos y en la fe de que esa es la voluntad del Señor, abrimos la palabra y vamos a ella. Voy a leer el pasaje completo, es una historia pequeña y después de eso hacemos una oración más. Dice así Génesis 9, versículo 18 al 29. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Oremos. Señor, bendita sea tu palabra. Siempre trae algo nuevo para nosotros. Es como ese maná del cielo que descendía cada día, Señor, y del cual debemos de tomar para sustentar, Señor, nuestra existencia. Gracias porque tú nunca dejas, Señor, de hacer descender esa palabra a nuestros corazones. Desde temprano en la mañana nuestra alma te busca y te anhela. Y bendice, Señor, a tu iglesia, la que está aquí reunida, Señor, y la que se encuentra en sus hogares hoy siguiendo esta transmisión. Bendícenos, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Esta historia nos presenta la idea de un mundo nuevo. Estamos esperando ese reinicio, ¿verdad? Ese nuevo comienzo. No como lo plantean los políticos y el Fondo Monetario Internacional, ese gran reinicio que en alguna ocasión he comentado, sino de verdad un nuevo comienzo. Estamos anhelando un nuevo comienzo. No sé si hemos puesto a grabar la cámara, la segunda cámara. Sí, gracias. Y esta historia nos podemos sentir identificados porque es precisamente un nuevo comienzo. Noé y su familia, 8 personas en total. Él, su esposa, sus 3 hijos, que hemos mencionado los nombres ahora al leer la escritura, y sus 3 esposas. 8 personas solamente del mundo antiguo. Solamente 8 personas sobrevivieron. Una gran oportunidad de hacer las cosas bien de una vez por todas. La humanidad había tenido todas las oportunidades que se le puede dar, y en todos los escenarios la humanidad fracasó. En todos los escenarios la humanidad falló a su creador, le dio la espalda. Y
hacía falta este nuevo comienzo. Dice la historia que el Señor le dolió en su corazón haber creado al hombre sobre la tierra. Ya dijimos la semana pasada que Dios odia el pecado, no como un capricho, sino que lo odia porque daña tremendamente tu vida. Causa estragos en la vida de las familias, causa estragos en la vida de las personas. En los niños que son inocentes, causa estragos el pecado de los padres. Y el Señor ha venido a restaurar todas las cosas. ¿Lo crees? El Señor es el único camino para de verdad tener un nuevo comienzo. Vemos en esta historia que el reinicio en el nuevo mundo, la nueva oportunidad que Dios da al hombre, no es precisamente la solución final, sino que todo nos va a llevar a la necesidad de un Salvador, que alguien que se haga uno con la humanidad. ¿Y quién más puede ser ese alguien que Dios mismo? Que se haga uno con la humanidad y que nos muestre el camino y que camine el camino por nosotros, y que entonces nosotros por la fe podamos tener esa vida nueva que es en Cristo Jesús. Noé es llamado pregonero de justicia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, le da a Noé este título: pregonero de justicia, predicador de justicia. No vemos en el relato de Génesis, no vemos ni un solo mensaje, ninguna sola predicación, sermón de Noé. Sin embargo, Noé pasa a las siguientes generaciones. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? ¿Cómo va a quedar ligado tu nombre? ¿Con qué va a quedar ligado tu nombre? El nombre de Noé quedó ligado como un predicador de justicia para su generación. Aunque no vemos ningún mensaje escrito en la Biblia, su vida de obediencia, su integridad, su carácter justo es una predicación viva y poderosa para toda su generación. Y aquí es el primer momento en que yo quiero animarte. Quizá tú te sientes que no tienes el don de predicar, el don de hablar la palabra con autoridad, con el valor necesario. Pero quiero que sepas que además de que Dios está construyendo ese carácter en ti, tu vida de obediencia es una predicación abierta, una predicación leída por todos a tu alrededor, por tus vecinos, aunque no lo expresen, aunque no lo digan. Cada día eres una predicación que anda por ahí en las calles de Vícar, en las calles de Almería. El Señor nos ha constituido pregoneros de justicia para esta generación, así como Noé. Un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos, un hombre que caminó con Dios. Eso dice el versículo que tenemos delante nuestro, Génesis 6, versículo 8 al 9. Noten lo que dice el versículo 8. Establece la base de la relación entre Dios y nosotros, entre Dios y Noé, y asimismo entre Dios y nosotros. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego es verdad que dice el versículo 9 que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El versículo 9 parece que pone el estándar demasiado alto. ¿Quién puede ser llamado justo? La misma Biblia dice que no hay justo ni aun uno. ¿Quién puede ser perfecto en sus generaciones? Caminamos con Dios, tratamos de caminar cada día con el Señor, vivir delante de Él. Pero entendamos, la palabra perfecto significa completo. En Cristo somos completos, nada nos falta si lo tenemos a Él. Él es el buen pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Igual, con Cristo estamos completos, somos perfectos en Él. Y la justicia de la que habla el versículo 9 en Hebreos, el autor de los Hebreos es muy claro decir que Noé heredó la justicia, esa justicia que se hereda por la fe. Es la fe la que justificó a Noé. Y díganme si no es
una fe grande la de Noé. El construir un arca de tal dimensión para un diluvio, cuando ni siquiera había llovido una sola gota en la historia de este planeta. Es fe. Imagínense, la Biblia no lo dice, pero imagínense a la gente preguntando, ¿y qué haces, Noé? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Construyendo un arca. ¿Y eso para qué? El Señor enviará un diluvio si no nos arrepentimos. ¿Un diluvio? ¿Y eso qué es? Lo mismo sucede ahora. Estamos viviendo en un sentido, estamos viviendo los días de Noé. Nosotros anunciamos que el Señor pronto va a juzgar este mundo. El Señor viene y juzgará este mundo. Y la gente vive como si siempre estaremos aquí, como si no hay un Dios que juzgará a todas las naciones y que traerá juicio sobre este mundo. Finalmente, Él es paciente porque Él no quiere que ningún hombre se pierda. No se ha olvidado de su promesa. Algunos se burlaban de los cristianos y decían, tu Dios ya se olvidó, Jesús ya se olvidó de vosotros. Y en el Nuevo Testamento dice, no es que Dios haya olvidado, sino que está siendo paciente para que ningún hombre se pierda. La historia se repite. Es verdad que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en ese sentido, nosotros también somos llamados justos, pero porque hemos hallado gracia delante del Señor, ante los ojos de Jehová. O quizá porque nosotros hemos encontrado la gracia. De hecho, este mensaje lo he titulado Cubiertos por la gracia, en base a lo que leímos en la historia de Noé. Ahora en unos minutos iremos hacia allá. Pero quiero hablar antes de la evolución del pecado. Voy a darles un vistazo rápido de Génesis, desde la creación, los primeros capítulos de Génesis hasta este punto que vemos cuando Noé y su familia descienden del arca. Qué rápido evoluciona el pecado. En el capítulo 3 de Génesis vemos la invasión del pecado. Por primera vez el pecado invade la creación, la humanidad, a través de la desobediencia de Adán y Eva. Un capítulo más tarde, el capítulo 4, vemos el desarrollo completo del pecado. Caín andaba cabizbajo porque asesinó a su hermano Abel. Y vemos que la descendencia de Caín inmediatamente se corrompe más y más y más hasta llegar al punto el séptimo de la generación, Lamec, que no solamente había asesinado a un hombre, había matado, quitado la vida a un hombre, golpeado a otro, sino que vemos el primer caso de poligamia. Él tenía 2 mujeres y se mofa delante de sus mujeres. Y está escrito ahí, si lo buscan en Génesis 4, está escrito a manera como de un soneto, como si fuese una canción, como esas canciones que se componen actualmente de los mafiosos que asesinan y que viven con ostentosidad. Es la misma situación. Apenas en el capítulo 4, en el capítulo 3 se introduce el pecado y en el capítulo 4 ya hay un desarrollo completo del pecado. Luego en el capítulo 6 vemos que el pecado se intensifica y es cuando vemos esta frase, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahora entendemos por el contexto general de la Biblia que Dios no se arrepiente, sino que es una forma que el autor expresa el gran dolor que sentía el Señor por ver la violencia imparable en medio de su creación. Y dice que le dolió en su corazón. Esa es la idea. No tanto que el Señor le sorprendió la creación y entonces se arrepintió y quiso borrar esa creación. No. A Él le dolía la violencia tan grande que había en la creación. En el capítulo 7 vemos la saturación del pecado y es cuando Dios decide borrar a todo ser viviente. Dice la Escritura, en todo ser en cuya carne hay espíritu será borrado de la faz de la tierra. Una decisión bastante difícil. Quizá podemos pensar
que Dios del Antiguo Testamento no tiene amor, no tiene misericordia, pero es una decisión como la de un cirujano que dice, o corto la pierna o se pierde la vida entera de la persona. Son esas decisiones difíciles del Señor que vemos en la Escritura, que tuvo que cortar con la mayoría de la población de la tierra. Luego el Señor dice, haré mi pacto con vosotros, le dice a Noé y a su familia, pondré mi arco en el cielo. Cuando vean el arco iris, pueden decirle a sus niños, miren, ahí está el arco del Señor. Ese es el arco del Señor. Y eso nos recuerda la misericordia de Dios, la promesa de Dios que jamás volverá a destruir este mundo por medio de un diluvio. Qué terrible que haya un grupo actualmente que toma ese arco iris y esos colores como su bandera de orgullo, cuando lo que están haciendo es desafiando la autoridad y la soberanía del Señor. Ese arco iris nos recuerda la misericordia de Dios. No es un simbolismo de orgullo, de rebeldía. Es un símbolo de gracia, el arco de Dios. Luego vemos en el capítulo 9, parece que el Señor toma esta decisión tan grande, corta totalmente como el cirujano que corta la pierna y para salvar la vida, y resulta que el pecado renace. Ahora en esta historia que acabamos de leer, el pecado resurge en medio de la familia de Noé, la primer familia que va a repoblar la tierra. El pecado resurge. Qué dramática historia, ¿verdad? Luego vemos, y ustedes conocen la historia, que ya en el capítulo 11 el pecado llega a su clímax allá en la Torre de Babel, cuando el Señor ya está cansado y dice, descendamos y confundamos la lengua de ellos, porque el Señor había dicho, multiplíquense, llenen la tierra. Noten el dolor del Señor. El Señor dice, jamás volveré a borrar a la humanidad de esta manera. Y le dice, de ahora en adelante, tengan cuidado porque antes eran guiados por la conciencia y ahora el Señor establece un gobierno y dice, la sangre de tu hermano será demandada de tus manos. Ahora habrá consecuencia. Si alguien quita la vida de un ser humano, el Señor demandará la sangre de ese ser. Y da la razón, porque a imagen de Dios ha sido creado. ¿Sabes por qué nuestra sociedad está teniendo tan poco respeto a la vida? Porque hay números impresionantes sobre el aborto, de los cuales nadie está diciendo nada. Es porque hemos olvidado que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya no hay respeto por la vida. ¿Saben por qué las empresas hacen estos tratos fraudulentos y engañan y no llegan las vacunas a tiempo? Y no importa la vida, lo que importa es el dinero, porque hemos olvidado que el hombre y la mujer estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el Señor le dijo a Noé, tened cuidado, porque yo demandaré la sangre de tus hermanos. Inmediatamente Él dice, sean fecundos y pueblen la tierra completamente. El Señor se goza en ver a la humanidad, su creación. Él ama y desea tener una relación contigo y conmigo. Él te creó para tener una relación. ¿Qué estamos haciendo distraídos? Teniendo relación, comunión con otras cosas que no es el Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos perdiendo la vida. Estamos perdiendo la oportunidad de nuestra vida. El Señor se cansa en el capítulo 11 y entonces construye un plan. Que ese plan será la salvación para toda la humanidad. En el capítulo 12, Él llama a un hombre, Abraham, y le dice, deja tu tierra de tu parentela. Te bendeciré, haré grande tu nombre y serás multiplicado, serás llamado Padre de Naciones y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el plan que funcionará. El hombre inocente y sin pecado en el jardín del Edén falló al Señor.
El hombre viviendo cientos de años con la experiencia que se puede ganar en los años, jamás aprendió la lección y no dejó de fallar al Señor. Al contrario, constantemente el deseo de su corazón era el mal. El hombre con un nuevo comienzo, a partir de una familia como Noé, otra vez falla al Señor. Así como Noé falló al Señor en el jardín del Edén, Noé y su familia fallaron al Señor en un mundo nuevo, creado desde cero para ellos. No queda duda que el hombre en cualquier escenario le falla al Señor. Por eso la solución está en Cristo. Por eso el Señor llama a Abraham en el capítulo 12. Pero este cuadro que vimos anteriormente, la evolución del pecado, nos advierte una cosa, hermanos. El pecado es cosa seria. El pecado es cosa seria. Y no quiero hoy hablar sobre el pecado. El mensaje de hoy es sobre la gracia. Pero para hablar de la gracia es necesario establecer nuestro problema más grande, el problema más grande de la humanidad. Y lo vemos en ese cuadro. El pecado es cosa seria. Tiene un poder, un nivel de infección mucho más grande que la nueva cepa del coronavirus. El pecado se esparce de una manera y destruye, aniquila de una manera tan poderosa que sería bueno que tú y yo le tomáramos en serio esta mañana. Así es que, ¿cómo podemos tratar con el pecado? Ya que el pecado es un problema tan serio que tiene una fuerte capacidad de causar daño a la humanidad, busquemos la manera correcta de combatir el pecado. Y quiero mencionar 3 cosas como podemos combatir el pecado. La primera de ellas es: vivamos con sabiduría. Volvamos a leer los versículos 20 al 21. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Estos 2 versículos los he tomado como base para decir lo siguiente: vivamos con sabiduría. Esta es la primera vez que la Biblia menciona la embriaguez. No sabemos si antes de este momento el hombre conocía las bebidas alcohólicas, pero Noé, siendo quien era un hombre justo, íntegro, que caminaba con el Señor, un ejemplo para todo el mundo antiguo, también da señas de su humanidad al cometer este error. Por eso me gusta la Biblia, porque la Biblia no maquilla a los personajes. La Biblia presenta a los personajes tal y como son, con nuestras fallas, con nuestros errores, pero es ahí donde se manifiesta la gracia y el poder de Dios, ¿no es cierto? Pablo decía: Señor, quítame este aguijón, ya no lo soporto más. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Noé, el ejemplo para su generación. Dice Hebreos, el autor de los Hebreos, por su fe condenó al mundo antiguo. En la primera oportunidad que tiene, falla el Señor. Plantó una viña, se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y aquí comienza el drama de esta historia. Dice Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Proverbios es conocido como el libro de la sabiduría. Proverbios nos da la receta para llegar a convertirte en un hombre sabio. ¿Sabes? Tú quieres ser un hombre sabio. El primer paso que debes de dar es temer a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Un temor reverente. Y dice este pasaje de Proverbios 20, el vino es escarnecedor. Un sinónimo de escarnecedor es que el vino te hace de ti una burla. El vino te ridiculiza. La cerveza alborotadora.
Realmente la traducción que estoy usando aquí es la de 1909 de Reina Valera. Otras versiones dirá la sidra o las bebidas, tiene que ver con las bebidas alcohólicas. El asunto está en que cualquiera que por ella errare. ¿Se acuerdan lo que he dicho yo antes? La otra traducción de pecado. Pecado es errar al blanco. Decir mis errores es lo mismo decir mis pecados. La palabra pecado suena muy religiosa y a la gente afuera no le gusta escuchar sobre el pecado. Pero si tú le dices, dejemos de vivir en el error, quizá tiene más sentido para ellos. Aunque delante del Señor es lo mismo, el pecado, el error. Dice que cualquiera que por ella pecare no será sabio. No fue sabio lo que hizo Noé. No fue sabio. Él abrió la puerta otra vez al pecado que parecía haber estado erradicado. Otra vez renace el pecado. Y trae una gran tristeza en medio de su familia. En medio de su familia, lo vamos a ver más adelante. Ningún hijo de Dios está exento de cometer errores. Por eso, vivamos con sabiduría. ¿Quién era Noé? ¿Acaso nosotros estamos exentos? Vivamos con sabiduría. No por temor al que dirán. Yo te invito en el nombre del Señor a que seas sabio. No por el que dirá a la gente, sino por la sabiduría bíblica que está basada en el temor de Dios. No por temor a qué va a decir la gente, sino por temor a Dios. Y aquí es necesario definir la palabra temor. También Proverbios nos define, la mejor definición que yo encuentro del temor está en Proverbios 14:27. Dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Qué significativas estas palabras en este tiempo. Vida y muerte. Estamos quizá más que nunca delante de la vida y la muerte, tan cerca. No dejamos de ser sensibles a este tema. Reconozcamos, estamos experimentando muerte muy cerca de nosotros. Aquí mismo tenemos a un par de familias que la semana pasada estuvimos orando por ellos y esta semana el Señor decidió, aunque confiamos en que quienes han perdido la vida en este mundo tenían la vida eterna en el Señor. Y eso es nuestra esperanza. Si no, nos tocaría enfrentar la muerte como lo enfrenta la gente sin Cristo. Si el dolor es terrible, imagínense no tener esperanza. Pero este pasaje nos recuerda eso. Está delante de ti la vida y la muerte. El temor al Señor, la reverencia al Señor. Esa es la traducción de temor. Es fuente de vida. ¿Quieres dar una buena vida, una larga vida a tus hijos? Enséñales el temor al Señor. Infunde en ellos el temor. Modela delante de sus ojos el temor al Señor. Sé un ejemplo de temor a Dios. Porque ahí está la vida. ¿Cuál es el lado opuesto? La otra cara de la moneda. Los lazos de la muerte. Es cosa seria, hermanos. Es cosa seria. No es cuestión de seguir al Señor sí o no. O vivir tu libertad y gozar la vida. No. La otra opción es ser entregado a los lazos de la muerte. Encontrarte liado con los lazos de la muerte. Y eso fue lo que pasó en esta historia, precisamente. Ahora es importante aclarar esto, no podemos ganar la batalla contra el pecado. Si hay alguien aquí que semana tras semana sale de este lugar con la decisión firme de luchar contra el pecado y vencer, dejarle fallar al Señor. Y al próximo domingo volvemos aquí, cabizbajos, tristes, decepcionados, porque otra vez le fallamos al Señor. Te tengo una buena noticia. No es la manera en que vamos a vencer al pecado. La manera en que vamos a vencer al pecado está en Santiago, capítulo 4, versículo 7.
La victoria solo se consigue rindiéndote. La forma de vencer es date por vencido, pero no al pecado, al Señor. Déjate vencer por el Señor, por Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchos cristianos que no han entendido bien este versículo y lo que hacen es tratar de resistir al diablo y esperar que el diablo huya de nosotros. Pero Santiago pone en orden cada paso que debemos de dar. Dice, someteos pues a Dios. Entonces podrás resistir al diablo y entonces el diablo huirá de vosotros. Amén. Esa es la buena noticia. No tienes que batallar, luchar con el pecado. Tienes que someterte al Señor. Entonces podrás resistir al diablo. Para mí es liberador poder entenderlo así. Porque mucho tiempo yo como adolescente yo quería vencer el pecado. Y me encontraba triste y deprimido porque una y otra vez le fallaba al Señor. Hasta que entendí que la victoria está en ser vencido por el Señor. Tu voluntad sometida al Señor. Entonces podemos tener la victoria. Amén. Esa es la manera. Esa es el vivir con sabiduría. Punto número 2. Esta historia también nos invita a que brindemos gracia al que ha caído. Miren lo que dice el versículo 22 y 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Brindemos gracia al que ha caído. Puede haber 3 diferentes reacciones ante el pecado. Podemos descubrir el pecado. Es la primera reacción. Y es la que vemos en Cam. Cam vio a su padre desnudo en medio de la tienda y fue a decirlo a sus hermanos. Dicen los estudiosos que la manera en que está expresado esto es que él se estaba burlando de su padre. Él quería exhibir a su padre. Por eso la primera forma de tratar con el pecado es descubrirlo. Hay personas que les encanta exhibir a los demás cuando han caído, exhibir sus errores. Y nos encanta hablar de ellos y hacer leña del árbol caído. Y no nos importa el sufrimiento de quien ha caído. Nosotros simplemente hablamos de su error y descubrimos el pecado. Eso es terrible. Fue el pecado precisamente de Cam y por el cual él atrae maldición a su vida. Exhibió la desnudez de su padre ante sus hermanos. Hay una tentación muy grande de señalar a los que han caído, burlarnos de ellos y juzgarlos con una actitud que deshonra a la persona. Le quitamos su dignidad al llevar de boca en boca sus errores cometidos. Hermano, Dios nos libre de esto. Recordemos que la persona tiene prioridad. La persona tiene dignidad porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. Aunque somos parte de una creación caída, cometemos errores, pero no dejamos de tener esa dignidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuál sería la segunda forma de tratar con el pecado? Encubrirlo, encubrir el pecado. ¿Qué significa esto? Es justamente lo opuesto a descubrirlo, pero es lo opuesto de forma negativa. Es manifestar, descubrir. Si descubrir es manifestar el pecado, destapar la vergüenza del pecado, encubrir es ocultarlo, es negarlo, es silenciar a todo aquel que está denunciando un error que debe ser corregido. O peor aún, negar una acción que está destruyendo la vida propia del que está cometiendo el error o la vida de alguien más. Encubrir el pecado también es una cosa terrible. Jamás debemos caer en esa tentación. Ya lo hemos dicho, no se trata de denunciarlo y de exhibirlo,
pero tampoco de encubrirlo, negarlo. Muchas veces estamos en esa forma, incluso inconsciente, de que encubrimos el pecado. Lo dejamos ahí guardado en alguna habitación de nuestro corazón, en el cual le decimos al Señor, tú puedes reinar en mi corazón, pero en este rincón no entres jamás. Porque estamos encubriendo el pecado. Quizá encubrimos el pecado en nuestra familia o en nuestra iglesia. Ojalá que nunca sea el caso. En nuestra sociedad. Encubrir el pecado es tan dañino como darle libertad para crecer y evolucionar como hemos visto antes que hace el pecado con tanta velocidad y con tanta rapidez, causando más estragos que a la hora de descubrirlo de una manera santa y tratar con él. Y eso nos lleva a la tercera parte, cubrir el pecado. Y aquí vemos un ejemplo tan gráfico en los hijos de Noé. ¿Han notado cómo cubrieron ellos a su padre? Dice que pusieron sus ropas sobre el hombro. Se pusieron a la par con la ropa sobre el hombro, caminando hacia atrás y sin voltear la cabeza, y cubrieron la desnudez de su padre. Eso es tratar con dignidad al pecador. Nuestro trabajo, nuestra tarea como iglesia es cubrir con un manto de gracia al que ha caído. Cubrir con el manto de gracia del Señor al que ha cometido un error y se encuentra tirado en el suelo. No es nuestro trabajo señalarlo y juzgarlo. No es nuestro trabajo negarlo y ignorarlo como si no estuviese pasando. Nuestro trabajo es cubrirlo. Cubrir el pecado muestra amor y dignidad hacia nuestros hermanos. Honra a la persona. Aunque no ignora ni niega el problema, toma acción para eliminar su vergüenza. Hermanos, actuemos para eliminar la vergüenza en medio de nosotros. ¿Se entienden esas tres reacciones que podemos tener ante el pecado? Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Esta acción, hermano, no es motivada por el escándalo, no es motivada por la indignación, es motivada por el amor. No lo hicieron porque, uy, qué vergüenza, qué vergüenza. Cubrámoslo. Lo hicieron motivados por el amor. Por eso digo que la segunda forma de tratar con el pecado es brindemos gracia, porque hemos recibido gracia. Nosotros mismos estábamos desnudos delante del Señor, el Señor nos cubrió. Así es que no es algo que no podamos entender. Podemos tener total empatía con quien ha caído. Y hermano, yo quiero decirte, tienes todo mi compromiso como pastor de esta iglesia, todo mi compromiso a que si tú quieres hacer lo correcto delante del Señor, tienes todo mi compromiso en que yo voy a apoyarte y voy a cubrir cualquiera que sea tu falta y voy a defenderte delante de quien tenga que defenderte si tú quieres hacer lo correcto. Así es que te invito, si te sientes que estás caído y no puedes levantarte, hay un manto de gracia disponible para ti. Y tienes mi compromiso de que jamás te juzgaré, jamás te pondré en un frigorífico de disciplina hasta que aprenda la lección, sino que si estás dispuesto a hacer lo correcto, te tenderé la mano y te levantaré en el nombre del Señor. Porque esa es la gracia que el Señor nos ha mostrado a nosotros. Él no nos disciplina, no nos pone un año a ver si aprendimos la lección. Es cierto, el pecado tiene consecuencias y hay que pagarlas muchas veces, ¿no? Es inevitable. Pero no pondremos como iglesia un precio todavía que tengas que pagar por tus errores. El Señor mismo y la vida misma se encarga de que paguemos la consecuencia. Nosotros no es nuestra tarea poner un castigo adicional. Nuestra tarea es ofrecer gracia. Y no somos una iglesia de manga ancha que tolera el pecado. Sabemos la peligrosidad
la rapidez, la velocidad del daño que tiene el pecado. Y por eso queremos cubrirlo con la gracia del Señor. Amén. Y número 3, te invito en el nombre del Señor, y la palabra nos invita a que elijamos la bendición. Versículo 25 al 27 dice: y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. ¿Notan? Maldición para uno de sus hijos, bendición para Sem, bendición para Jafet. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Noé pronunció una maldición sobre Canaán, uno de los hijos de Cam. ¿Qué tiene que ver Canaán en esta historia, en esta tienda? ¿Qué tiene que ver? Canaán era el nieto, parece que ese era el nieto mayor de Noé. ¿Por qué lo mencionan a él? Si estuviera Canaán ahí presente diría, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? Y si yo no estoy ni siquiera en la historia. Bueno, quizás estuvo en la historia, no sabemos bien los detalles. Pero lo que sí es importante que entendamos es que esta historia la escribió Moisés. Tanto el Génesis como toda la Torá es atribuida a Moisés. Y él debió escribir durante el tiempo en el desierto. Y con estas palabras, Dios estaba dando esperanza a su pueblo de que Él juzgaría a las naciones de Canaán. ¿Me explico? Cuando Noé escribió esta historia por revelación del Señor, quizá cuando estuvo allá en el monte 40 días, que el Señor le reveló no solamente el diseño del tabernáculo, los 10 mandamientos, sino es probable que Él le reveló la historia del origen de las cosas. Moisés trae esta palabra para consuelo y esperanza de su pueblo. Ellos iban rumbo a Canaán. Y esta historia les recuerda que la obediencia a Dios pone la bendición sobre ellos. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? La obediencia a Dios pone la bendición sobre tu vida. La única manera de maldecir al pueblo de Dios es que tú mismo abras la puerta a la desobediencia y entra la maldición inmediatamente. Pero nadie puede maldecir lo que Dios ha bendito, lo que Dios ha bendecido. Entonces Moisés está animando al pueblo y está diciendo, de Cam, de este hijo de Noé, desciende Canaán, las naciones a las que vamos ahora a dominar en el nombre del Señor. Lo que está haciendo Noé no es descargando su furia sobre uno de sus hijos, sino que de alguna manera, por medio del Espíritu, está profetizando lo que iba a suceder. Noé pronuncia una maldición sobre Canaán, específicamente, no sobre todos los hijos de Cam, sino sobre Canaán. Este pasaje, estoy seguro que puede causar un conflicto en nuestra mente si no entendemos la historia correctamente, y que ha sido preservada para nuestra enseñanza. El Nuevo Testamento dice que todo lo que sucedió a los antiguos es para nuestra enseñanza. De esta manera entendemos que la maldición no vino injustamente sobre el hijo de Cam, sino que esta maldición revela por medio del Espíritu lo que iba a acontecer en un futuro. Los pueblos de Canaán serían sometidos por su maldad extrema y casi exterminados por los israelitas. Si conocemos la historia, los cananeos ofrecían a sus hijos en sacrificio, los quemaban al dios Moloc. Y dice la historia que Dios se cansó. La maldad de los habitantes de Canaán llegó hasta la presencia de Dios y dijo hasta aquí. Y envió a su pueblo para establecer su reino en aquella tierra. Otra vez se repite la historia, el pueblo de Dios falló en muchos sentidos, pero Dios cumplió su propósito y exterminó casi por completo a este pueblo. Sem y Jafet recibieron una bendición también profética. Esto no significa, hermanos, que nuestro destino ya está establecido de manera caprichosa por Dios. Todavía hay un grado de responsabilidad en nosotros. Por eso la invitación es, elijamos a la bendición. Nuestras acciones tienen consecuencias.
La acción de Cam tuvo consecuencias. La acción de Sem y de Jafet tuvo consecuencias. Sem es el padre de los pueblos semitas. Él es el padre de los hebreos, de los árabes. Y sabemos que por medio de Abraham vino esta bendición. Y es el pueblo, los hijos de Abraham, caminando en el desierto, entendiendo que ha sido la acción de sus antepasados que ahora les permite ser un pueblo bendecido. Y ahora será la acción de ellos el poder conquistar la tierra prometida. Y hoy será tu decisión el poder vivir y disfrutar de la bendición que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Dios nos ha llamado también a conquistar una tierra prometida. Quizá te sientes caminando en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas incansablemente. Pero el Señor desde un principio se ha propuesto que tú entres en el reposo del Señor, del cual habla Hebreos. Es su gracia, es su plan divino, perfecto, pero también nosotros podemos elegir la bendición o la maldición. Hay innumerables ejemplos en la Biblia. No gastaré más tiempo en ello, pero tú lo sabes, que hay un cierto grado de responsabilidad en ti. Por eso el Señor te invita a que elijas la bendición. Todavía tenemos que elegir la bendición. Todavía tenemos que rechazar la maldición. Escoge el temor a Dios y da la espalda a los lazos de la muerte. Da la espalda al pecado. Déjame concluir con esta idea. Ojalá el Señor pueda plantar esta idea en tu corazón firmemente. La bendición de Dios elige a quienes la eligen a ella. Podemos pelearnos. La teología discute, ¿Dios nos elige o nosotros lo elegimos a Él? ¿Cómo es? Pablo dice, un día conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero una cosa es cierta, Dios elige a los que le eligen. La bendición elige a los que eligen la bendición. Es cierto que Dios nos creó a su imagen y semejanza, libres para escoger. Esto implica más que un deseo. Estoy seguro que si les pregunto, todo el mundo va a decir, sí, yo deseo la bendición, amén, quiero la bendición. Pero implica más que un deseo. Es una invitación a caminar en pos de ella, en pos de esa bendición. Dejando atrás el engaño, el error, o si quieres decirlo más claramente, el pecado. Camina en pos de la bendición. Vivamos con sabiduría, disfrutemos de la gracia y hablemos de ella a otros, sabiendo que es la única manera de librarnos de la maldición. Tú y yo tenemos la clave, contémosla al mundo. La única manera de librarnos de la maldición que hay allá afuera es conoce, experimenta, recibe, abraza la gracia. Hermanos, vivamos un verdadero nuevo comienzo en Cristo. Estamos muy cerca, pero solamente será un nuevo comienzo si nos dejamos vencer por Cristo. Ya basta de dejarnos vencer por el error. Ya fueron muchos años perdidos, ¿no creen? Es tiempo de un nuevo comienzo. La historia está delante de nosotros. Es tu historia, no es la historia de los antiguos. Eso está para nuestra advertencia. Es tu historia. ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Vamos a orar. Señor, danos esa inteligencia espiritual que necesitamos, esa sabiduría, ese temor reverente a ti, Señor, para elegir la verdad, para dar la espalda a la mentira, Señor. Padre, ayúdanos a saber que somos débiles y rendirnos, Señor, no ante el pecado y ante esta carne que nos pide una y otra vez que te demos la espalda y que nos alejemos de ti
y que nos llenemos de vergüenza, Señor. Ayúdanos a rendirnos delante de ti, sabiendo que tú tienes las manos extendidas para levantarnos y cubrirnos con un manto de gracia, Señor. Señor, lo que yo no he podido decir con mis palabras, habla tú a través de tu Espíritu a cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.